Continuando con los métodos de detección de la heterocedasticidad, y una vez visto los métodos informales y la prueba de Bruch-Pagan, vamos a pasar a la prueba de White, que es otra prueba muy famosa para hacer la detección de la heterocedasticidad. Dicha prueba parte también de la función de varianza que relaciona la varianza del error, que suponemos que es cambiante, es decir, que el error es heterocedástico, contra pues, un conjunto de variables eh, que sospechamos nos generan esa heterocedasticidad. Habíamos dicho también que como no conocíamos los errores poblacionales ni esa varianza poblacional, entonces que íbamos a trabajar con los errores muestrales elevados al cuadrado. Entonces, en efecto, esa prueba de White o la prueba de White, digamos que trata de resolver un problema. El problema que trata de resolver es que en la prueba de Bruch-Pagan dice que intenta ingresar cuáles son las variables que le generan el problema o haga la prueba con las variables que le generan el problema de heterocedasticidad. Sin embargo, usted no sabe siempre cuáles son las candidatas a esas variables, si bien usted puede tratar de definirlas por los métodos exploratorios que ya vimos. Entonces lo que hace la prueba de White es que incluye todas las zetas, entonces incluye las variables que usted incluyó en la regresión, los cuadrados y los productos cruzados entre esas variables. Entonces si tengo por ejemplo dos variables, tengo la variable x2 y x3, entonces voy a incluir la variable x2 y x3, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado y el producto cruzado entre x2 y x3. Del resto es muy similar a la prueba de Bruch-Pagan. Entonces, ¿cuál es el problema de esta prueba? Que si usted tiene muchas variables, entonces usted va a perder muchos grados de libertad intentando implementando la prueba, pues porque a medida que el número de variables aumenta, pues va a tener una consecuencia en los grados de libertad. Por eso se recomienda esta más que nada que sea implementada en muestras que son pues muestras grandes, digamos. Los pasos cuáles serían nuevamente, entonces los pasos serían los siguientes. Previamente acá corregimos un error que nos quedó, que es heterocedasticidad. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería definir pues la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, en la que sería la hipótesis nula de que hay homocedasticidad, y en la hipótesis alternativa esa negación de la hipótesis nula, que sería hay heterocedasticidad, estimar la regresión y los residuos y estimar una regresión auxiliar del cuadrado de esos residuos, pues para volver todo positivo, digamos, sobre todas las zetas. Entonces las zetas incluyen las x, sus cuadrados y sus productos cruzados. Luego, al igual que en el test de Bruch-Pagan, entonces lo que hacemos es generar un estadístico W, que es igual al número de observaciones que utilice para correr la regresión por el R cuadrado, que está distribuido como una variable chi, al igual que en Bruch-Pagan, también con S menos un grado de libertad. Acá tengo que estar muy pendiente de cuántas variables son las que estoy incluyendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería? Usted si observa el estadístico de prueba en este caso es muy similar, pues es realmente idéntico al estadístico de prueba que utilizamos en el caso de la prueba de Bruch-Pagan. Entonces, básicamente la razón por la que ocurre esto es porque ese estadístico de prueba es una prueba de una raíz LM o de verosimilitud, un test de Wald para para un modelo cualquiera. Entonces sencillamente lo que hace es que ese estadístico distribuido de esa manera está distribuido como chi cuadrado. Entonces pasemos hacia adelante a mirar cómo serían el resultado en este caso. Entonces el resultado en este caso tendríamos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, digamos, en dos partes el código. Un código que ya nos da stata y un código en el que podríamos hacer esa misma regresión a pedal, digamos, ¿sí? O sea, como haciéndolo paso a paso para mirar que en esencia nos da el mismo resultado. Listo. Entonces vamos a pasarnos a stata por un momento y vamos a con los mismos datos
food. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, primero borrar acá la pantalla que no nos estorbe. Vamos a, luego de previamente haber generado la regresión y haberse generado los residuos al cuadrado que ya los teníamos en un momento anterior, o sea que básicamente lo que tenemos en un momento anterior es estos 3 líneas de comando, pues que ya previamente en el caso de Brush y Pagan ya lo hemos corrido. Entonces corrimos una regresión, hicimos la predicción de los residuos y generamos los residuos al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora ya para el test de white, entonces lo que vamos a hacer es generar una regresión entre los residuos, el ingreso y pues el ingreso al cuadrado. Pues en este caso no hay más variables, por lo tanto no tendríamos productos cruzados. Entonces esa regresión vamos a colocarle, vamos a quitarle esa regresión silenciosa. Entonces lo que nos dice es, así está la regresión que usted acaba de correr. Vamos a generar un estadístico de white que habíamos dicho que pues que era el n número de observaciones de esa regresión por el r cuadrado. Ya sabemos cómo acceder. Si lo olvidamos podemos utilizar el comando rreturn list pues para poderlo calcular. Vamos a generar el valor del chi cuadrado. Entonces solo acá como por verificar cuántas variables estamos utilizando, entonces vamos a darle acá primero un display, vamos a decirle que nos muestre cuántas variables. Entonces él nos está generando 2. ¿Por qué 2? Porque pues aparte de esta constante pues él está trabajando con 2 variables, que es income y pues el ingreso al cuadrado también, income al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá es calcular la prueba, el chi crítico con esos grados de libertad y con un nivel de significancia del 0.05 y calcular el p-valor pues que depende de ese estadístico de white que ya habíamos acá. Si nosotros imprimiésemos esos 3 valores, pues nos va a dar un estadístico de white de 7.55, un valor crítico de 5.99, con lo cual este 7.55 cae más a la derecha. Por lo tanto estaríamos rechazando la hipótesis nula y confirmando lo que ya sabíamos por el test de Bruch-Pagan, que existe heterocedasticidad. En el caso del valor P lo mismo, este 0.02 es menor al nivel de significancia de 0.05, con lo cual tendríamos la misma conclusión. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer eso de manera automática o un poco más rápida en STAT? Entonces lo que vamos a hacer es obtener el mismo resultado. Entonces vamos primero a correr la regresión. Posteriormente únicamente lo que le vamos a decir acá es el mismo comando stat imts, white, o podríamos ir desde model lineares, regresión y diagnóstico, test de especificación. Entonces podríamos acá decirle acá imtest y le podemos decir que nos ejecute el test de heterocedasticidad de white, ¿sí? Al hacer esa opción, entonces se nos va a botar el resultado, que es este mismo código que teníamos acá, que era stat imtest white, en el que nos va a decir que el resultado es 7.56 y 0.029. Entonces 7.56 acá aproximado y 0.029, que es el resultado que teníamos, con lo cual tendríamos la misma conclusión, ¿cierto? Entonces ya vimos en este video cómo hacer los cálculos o cómo plantear una prueba de white y cómo pues llegar a un resultado en el que pues básicamente lo que decíamos era que rechazábamos la hipótesis nula y nos íbamos a favor de la hipótesis alternativa de existencia de heterocedasticidad. Ok, listo, esto es todo por el momento.